Lo dijo en la primera hora. ¿Sabe usted de qué consisten? ¿Qué prestan las notarías de los 221 cantones del país? En la primera hora. Hoy es jueves para absolver sus inquietudes notariales. Por Sonorama, la gran señal nacional. Muy bien, 8:05 en la mañana. Bueno, vamos a seguir conociendo nuestro segmento de los jueves. Inquietudes notariales para, obviamente, seguir nutriéndonos con información sobre los servicios que presta el notariado ecuatoriano. Le quiero agradecer la gentileza al doctor Hernán Campos. Él es notario sexto del Cantón Riobamba. Si puede prender la cámara el doctor para poder conversar con él. Ahí está. ¿Me escucha, doctor Campos? Bienvenido, buen día a este espacio. Muy buenos días, te escucho perfectamente. Un saludo cordial a toda la audiencia de Radio Sonorama. ¿Cómo amanece Riobamba? ¿Con frío, despejado, abrigadito? Está completamente despejado, obviamente con frío porque tiene todavía que calentarse un poco más del día. Muy bien. Allá en la Sultana de los Andes también tenemos nuestra audiencia y vamos a conversar con nuestro invitado, el doctor Hernán Campos, notario sexto del Cantón Riobamba. Hoy vamos a hablar sobre la recepción de pleno derecho de un contrato de obra. ¿Qué significa esto, doctor? Tenga la bondad. Ya. La recepción de pleno derecho es una facultad que tiene el contratista o la entidad contratante para solicitar a un juez o a un notario en su caso para que se le reciba la obra. Por cuanto cuando el contratista haya presentado una solicitud a la entidad contratante para que a criterio de él ha cumplido con la obra y se le haga la recepción provisional de la obra, no se ha pronunciado para nada en este sentido la entidad contratante. Entonces, esta es una facultad que se prevé en la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Ahora, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que esta misma ley prevé dos clases de recepciones cuando se trata de un contrato de ejecución de obras. Perdón, doctor, estamos hablando de obras civiles, ¿verdad? De construcciones. ¿A eso nos estamos refiriendo? Así es, a esa clase de obras. Ok. Ya. Entonces, justamente para esta clase de contratos de ejecución de obras existen dos clases de recepciones. Y lo hago como antecedente de este análisis porque de ahí parte el análisis que vamos a realizar acerca de la recepción de pleno derecho o presunta que se lo conocía anteriormente. Ya, en primer lugar, como dije anteriormente, el contratista, si considera que ya ha cumplido la obra en los términos del contrato y ha pasado el plazo ya que se determinó en el contrato, solicita al administrador del contrato que proceda con la recepción de la obra. En ese sentido, el administrador de la obra tiene el término de 15 días para pronunciarse con respecto a la solicitud formulada por el contratista. En este término de tiempo, el administrador del contrato tiene que declarar que el contratista ha cumplido ya con la obra. O de lo contrario, hacer las observaciones necesarias para que el contratista formule o más bien dicho, nuevamente vuelva a subsanar esos errores que han sido emitidos por parte de la entidad contratante. Para eso tiene 10 días para cumplir con estas subsanaciones. ¿Qué tipo de errores, por ejemplo, podrían ser materia de subsanación? La obra está mal construida, le faltó una pieza o qué sé yo, ¿a eso nos referimos? Sí, precisamente es por eso, porque es obligación del administrador del contrato dirigirse a la obra y verificar que la obra se haya construido dentro de los términos especificados en el contrato. Por ejemplo, verificar que dentro de la construcción se hayan utilizado los materiales que especifica el contrato y de la calidad que también especifica el contrato. Entonces, el administrador del contrato se da cuenta de que falta algún rubro por construir, o de lo contrario no se ha utilizado los materiales que constan en el contrato,
Entonces, el administrador realiza esta observación y le da el término de 10 días para subsanar este error. Pero hay que tener presente que dentro de ese término de 15 días tiene que el administrador del contrato pronunciarse o negarse a la recepción provisional o realizar estas observaciones. Pero tiene que hacerlo, vuelvo y repito, dentro de este término de 15 días que la ley le concede. Caso contrario, puede darse lo que estábamos comentando anteriormente, la recepción de pleno derecho. Una vez que supongamos ya se haya subsanado las observaciones realizadas por parte del administrador del contrato, después de 6 meses de recibida la recepción provisional, se procede con la recepción definitiva del contrato. Esto quiere decir que una vez suscritas las actas de recepción definitiva del contrato, se da por terminado el contrato por la ejecución de las obligaciones contenidas en el contrato. Y esta es una forma normal de dar por terminada esta relación contractual. Oiga, doctor, perdón que le interrumpa ahí. Y justo me escribe uno de nuestros oyentes, Osvaldo Muñoz Medina, la pregunta que le iba a hacer, que era la pregunta lógica. ¿En qué momento interviene el fiscalizador de la obra? Porque se supone que el fiscalizador durante el proceso de construcción de la obra hace este trabajo de fiscalización para determinar que el uso de materiales sea el que sea contratado, que sean de buena calidad, etcétera. ¿En qué momento interviene el fiscalizador y cuál es su rol dentro de lo que estamos conversando, doctor? El fiscalizador es un funcionario público contratado precisamente para esa ejecución de ese contrato, que tiene la obligación de ir supervisando que mientras avanza la ejecución de la obra se vayan precisamente utilizando aquellos materiales que están especificados en el contrato y de acuerdo también a la calidad que está en el contrato. Y como se trata de un contrato de ejecución de obra, cada vez que se va avanzando con la construcción, se presentan las planillas que tienen que ser pagadas al contratista. Y el fiscalizador es el que tiene que aprobar el pago de esas planillas, porque a criterio de él se está ejecutando el contrato de acuerdo a los términos establecidos. Entonces, esa es la función específica del fiscalizador. En este caso existen 2 personas que van a verificar que se cumpla con los términos del contrato. El fiscalizador por un lado y el administrador del contrato, que es el representante de la máxima autoridad de la entidad contratante. Estos 2 funcionarios son los que tienen que velar porque se cumpla completamente con el contrato. Entonces, estaba refiriendo ya a la recepción definitiva, que pasados 6 meses de la recepción presunta se procede. Ahora, para entrarnos ya en el análisis que estábamos en esta entrevista, nos habíamos planteado una interrogante. ¿Qué sucede si la entidad contratante no se pronuncia en el término de 15 días con respecto de la solicitud del contratante para que sea recibida provisionalmente la obra? La ley establece que el contratista tiene la facultad de dirigir una petición a un juez de lo civil o a un notario público en su caso, a fin de que, donde se suscribió el contrato, a fin de que notifique a la entidad contratante de que la petición, el contrato se cumplió de pleno derecho, por la falta de pronunciamiento de esta entidad a la recepción provisional de la obra. Antes del mes de junio del año 2022, no existía un procedimiento para que el juez de lo civil o el notario realice esta notificación a la entidad contratante. Es decir, que quedaba a criterio del juez o del notario notificar sin tener ninguna otra prueba de que la entidad contratante se haya pronunciado o se haya negado a la solicitud del contratista. Únicamente quedaba supeditado a los dichos del contratista de que él formuló la petición para que se le reciba la obra
pero que la entidad contratante no se ha pronunciado. Sin embargo, en el mes de junio del 2022, el presidente de la República emitió un decreto ejecutivo y promulgó el nuevo reglamento general a la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el cual en el artículo 326 ya se prevé un procedimiento específico para que el notario o el juez de lo civil proceda a notificar a la entidad contratante con esta solicitud. En primer lugar, lo que dice este reglamento, en este artículo, dice que el contratista formulará por escrito ante el notario o juez de lo civil de la localidad en donde se suscribió el contrato administrativo, y en esta petición anexará el escrito con el cual solicitó formalmente la recepción. Entonces, inmediatamente el notario o el juez que aboque conocimiento de esta solicitud tomará un juramento al contratista en el sentido de que una vez que presentó la solicitud a la entidad contratante para que se le reciba la obra, esta no formuló ninguna oposición, es decir, que guardó silencio con respecto a esa solicitud. Y una vez que se tomó esta declaración juramentada, el notario o el juez, en su caso, procede a notificar a la entidad contratante con la solicitud del contratista y le concede un término de 5 días para, según la ley, determine y pruebe con precisión si se ha emitido y notificado alguna negativa formal por escrito al contratista con respecto de la solicitud de la recepción provisional. Oiga, doctor, acá nuestra oyente Mónica Sánchez dice: eso del silencio administrativo no se aplica en ninguna entidad pública. Las entidades se toman todo el tiempo que les place. ¿Cómo le ve usted este comentario de nuestro oyente? Es muy buena esa inquietud por parte del oyente, porque el silencio administrativo aquí dentro de la contratación pública sí opera, porque varios tratadistas coinciden de que es un silencio administrativo por parte de la entidad contratante al no pronunciarse con respecto a esta solicitud. Entonces está contemplado dentro de la ley que por causa de este silencio procede la recepción de la obra. Entonces, cuando el notario va y le concede el término de 5 días a la entidad contratante para que se pronuncie, es recién ahí donde el administrador del contrato o la misma entidad, por medio de sus personeros, tratan de alegar cualquier aspecto técnico o de cualquier otra índole, por lo que no se llegó a la recepción de la obra. Sin embargo, recordemos que cualquier alegación que tenía que realizar la entidad contratante era dentro del término de 15 días que la ley le concede una vez que el contratista presentó la solicitud para que se le reciba la obra provisional. Entonces, cuando se le notifica con esta solicitud por parte del notario o del juez, ahí recién quieren alegar cualquier asunto. Pero como sabemos, ya están fuera dentro del término. Y la ley es sumamente clara y únicamente el juez o el notario tiene que cumplir lo que dice la ley. Si la entidad contratante justifica que se notificó formalmente al contratista el rechazo del objeto de la contratación, dentro de los términos establecidos en el artículo 318, el notario o el juez archivará el expediente. Esa sería una de la primera condición que se podría dar. Sin embargo, si la entidad contratante no justifica que notificó un rechazo formal, o si no respondió a la solicitud del contratista, el juez o el notario notificará tan pronto con la recepción de pleno derecho operó en favor del contratista. Correcto, doctor. Y lo último, en honor al tiempo, porque tengo una inquietud que me plantea Iván Morales. ¿Por qué un notario debe ver este tipo de contratos y no un juez u otra autoridad judicial? Yo le he escuchado que ha señalado usted notario o juez. O sea, ¿es posible que sea cualquiera de los dos, doctor? Así es. La ley prevé que puede ser el notario o el juez el que pueda
tomar competencia sobre esta solicitud del notario, pero depende ya del contratista o de la parte que quiera ejecutar este derecho a quien se pueda dirigir. Entonces, obviamente, el notario también tiene que analizar los términos del contrato para ver si es que no ha existido ninguna modificación en el contrato con respecto a la recepción provisional. Y una vez estar seguro, pues proceder a notificar con la recepción de pleno derecho que ha operado. Interesante, doctor. Le quiero agradecer por sus aportes. Yo no tenía idea de lo que usted hoy nos ha comentado y hemos tenido también interacción de nuestra audiencia que ha compartido algunas inquietudes con nuestro invitado. Doctor Campos, gracias. Muchas gracias a ustedes. Estoy listo para servirles en cualquier momento. Muy gentil al doctor Hernán Campos, notario sexto del Cantón Riobamba, aquí en Inquietudes Notariales. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.